Hola a todos, es la maestra Annie Lorenzo. Espero se encuentren muy bien a la hora de ver este video. A continuación vamos a ver ejemplos y analizar la ley de Gauss. Esta ley de Gauss relaciona lo que es el flujo eléctrico, que se refiere básicamente a la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie determinada. Por ejemplo, vamos a determinar el flujo eléctrico a través de este disco de 0.10 metros de radio que se orienta con un ángulo de 30 grados respecto de un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de 20 newtons sobre coulomb. Entonces, estas líneas acá rosadas están representando ese campo eléctrico y, por ejemplo, pues vemos el disco que está girado a un ángulo de 30 grados con respecto a esas líneas de campo eléctrico. Entonces vamos a determinar el flujo eléctrico, es decir, esas cantidades de líneas de ese flujo eléctrico pues que están atravesando nuestro disco. Este, según la ley de Gauss, pues corresponde al producto escalar, entonces, de ese vector campo eléctrico y el vector área. Pero ojo en esta parte. Anteriormente, pues el área la veíamos como un escalar, ¿verdad? Y realmente, pues se refiere a un escalar que básicamente es una medida de la superficie de un objeto. Pero acá, en el flujo eléctrico, nosotros consideramos no es el área, sino el vector área. Es decir, que vamos a considerar tanto una magnitud como una dirección de ese vector área. Primero vamos a considerar que todo producto escalar lo podemos representar como el producto de la magnitud de cada uno de los dos vectores, en este caso el producto de la magnitud del campo eléctrico por el producto de la magnitud del vector área por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces retomemos el vector área. El vector área viene correspondiendo a un vector que tiene la misma magnitud que el valor numérico del área, pero tiene una dirección. Esa dirección va a ser siempre perpendicular al plano, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el plano, nuestra superficie es un disco, entonces como tiene esa orientación, ¿verdad? Pues si ponemos una línea perpendicular a este plano del disco, pues esa línea perpendicular va a ser la que indique la dirección de nuestro vector área, ¿de acuerdo? Entonces, por esto también en este caso, pues lo colocamos con un vector unitario, la dirección, con la letra N, representando que se trata de una normal, ¿sí? Normal porque siempre va a ser perpendicular a la superficie del plano, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya podemos sustituir en nuestra ecuación del flujo eléctrico diciendo que pues la magnitud del campo tenemos que es 20 newtons sobre coulomb, la magnitud de nuestro vector área, vemos que pues se trata de un disco, entonces la magnitud del área de un disco, una superficie circular, es pi radio al cuadrado. Entonces ponemos la magnitud de esa área, pi por el radio, que es 0.10 metros al cuadrado, ¿sí? Por el coseno de nuestro ángulo, que vemos que el ángulo debe ser entre esos dos vectores, el vector campo y el vector área. Entonces vemos que el vector campo se dirige con estas líneas rosadas hacia la derecha, mientras que el vector área, que viene siendo la perpendicular al plano, acá representado con esta flecha con el vector unitario n, pues vemos que ambos forman un ángulo de 30 grados. Por eso hemos colocado pues el ángulo de 30 grados. Entonces vemos que el flujo eléctrico pues nos da igual a 0.54. Fíjense que las unidades correspondientes son la unidad de campo eléctrico, en este caso en el sistema internacional, newton sobre coulomb por la unidad de área metro cuadrado, ¿sí? O sea, indicándonos pues que 0.54 newton sobre coulomb de campo están recorriendo cada metro cuadrado de nuestra superficie, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya tenemos el flujo eléctrico a través de ese disco de 0.54 newton metro cuadrado sobre coulomb. Ahora bien, si por ejemplo el disco hubiese estado así horizontal y vemos que el campo eléctrico pues se dirige hacia la derecha con estas líneas rosadas. Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, ¿habrá ahora un flujo eléctrico a través de ese disco? Si lo analizamos según la ecuación, que el campo eléctrico es el producto escalar entre el campo y el vector área, tenemos pues que el campo eléctrico, la magnitud 20 newton sobre coulomb, el área pi radio al cuadrado, porque sigue teniendo el mismo radio, nuestro disco, por lo tanto sigue manteniendo su misma área, pero ahora fijémonos que el área, el vector o la dirección del vector área
como debe ser perpendicular a nuestra superficie, si ahora la superficie del disco está horizontal, pues una línea vertical va a representar la dirección de su vector área. Entonces ahora pues esta línea así vertical está representando nuestro vector área y vemos que entonces forma un ángulo de 90 grados con respecto al vector campo eléctrico. Sí, vemos que forma un ángulo recto. Entonces, el ángulo entre ellos es de 90 grados y el coseno de 90 es igual a 0. Entonces tenemos que realmente a través del disco no hay flujo eléctrico, ¿verdad? O sea, tiene sentido. Miren que las líneas de campo eléctrico no están atravesando el disco, ¿sí? Ambos están, pues la superficie está paralela a lo que es las líneas del campo eléctrico, por lo tanto, a través de él no está siendo atravesado por campo eléctrico, ¿sí? Por lo que, pues a través de este disco así orientado, no tenemos ningún flujo eléctrico. Bien, ahora vamos a determinar el flujo eléctrico a través de cada cara de este cubo y también el flujo total. Sí, vemos que está orientado con dos de sus caras perpendiculares a un campo eléctrico uniforme con una magnitud de 20 newtons sobre coulomb. Recordemos que el flujo eléctrico es el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector área. Y a su vez podemos entonces representarlo como el producto de la magnitud del campo eléctrico y del área por el coseno del ángulo que forman ambos. Entonces vamos a iniciar primero con la cara 1 de nuestro cubo, que sería esta cara de acá. ¿Ya? Esta sería nuestra cara 1. Entonces, el flujo eléctrico vamos a representarlo con acá el subíndice 1 para indicar que es esa cara 1. Y sabemos que es igual a la magnitud del campo eléctrico, que vemos que es de 20 newtons sobre coulomb, por la magnitud del vector área, en este caso el valor numérico del área, que correspondería al área de una cara del cubo. El área de cada cara del cubo es igual al lado al cuadrado. Entonces vamos a ponerlo así mismo, L al cuadrado. Sin embargo, ahora debemos analizar cuál sería el ángulo que colocaremos acá, porque debería ser el ángulo entre el campo eléctrico y el vector área en la cara 1. Y recordemos que el vector área es un vector que tiene una magnitud igual, ¿verdad?, a la magnitud, al valor numérico del área, pero tiene una dirección que debe ser una dirección normal o perpendicular al plano que forma esa superficie, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, para esto recordemos que un cubo, en este caso, ¿verdad? Estamos viendo que el cubo está en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, esta línea acá vertical correspondería al eje Z, a esta así inclinada vamos a llamarle eje Y y a esta otra eje X, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nuestro lado o cara 1 está formado por estos dos lados que vemos así, que son como verticales, es decir, están en el eje Z, ¿verdad? En el eje Z, y está formado por estos dos lados que tienen esa inclinación correspondiente al eje Y, ¿verdad? Entonces vemos que la cara 1 del cubo está formado por un plano del eje Z y el eje Y. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos recordar que los planos son perpendiculares o los ejes son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, el eje Z con el eje Y forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. A su vez, el eje Z con el eje X forma un ángulo de 90 grados y a su vez el eje X con el eje Y forma un ángulo de 90 grados. Es decir, que los tres ejes son perpendiculares entre sí. Entonces, si esta cara 1 está formado por los ejes Z y Y, entonces, ¿cuál sería un eje perpendicular a ese plano? Pues sería el otro eje que falta, ¿verdad que sí? Sería el eje X, porque ya vemos que todos los ejes son perpendiculares entre sí. Entonces, si este plano está formado por los ejes Z y el eje Y, pues un eje perpendicular a él sería el otro eje que falta, que sería el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, el vector área, que sería un vector perpendicular a este plano, debe estar dirigido por una flecha, ¿da? Una flecha en el eje X, ¿de acuerdo? Que pues sería perpendicular a el eje Z y el eje Y. Por eso vemos que con esta flechita está representándose, ven, en la dirección del eje X, el vector área o el vector normal correspondiente a la cara 1.
Entonces, estamos viendo que está dirigido en el eje X, ¿verdad? Que hemos llamado el eje X positivo. ¿Y qué sucede? Que el ángulo que debemos analizar sería el ángulo entre el campo eléctrico que está representado por esta flecha rosada y que vemos que entonces se está dirigiendo hacia el lado contrario del eje X positivo, es decir, sería en el eje X negativo, ¿verdad? Y pues ya sabemos que el vector área en la cara 1 se dirige hacia el eje X positivo. Entonces vemos que el vector campo eléctrico está en el eje X negativo y el vector área de la cara 1 está en el eje X positivo. Entonces vemos que ellos son antiparalelos, por lo que dos vectores antiparalelos forman un ángulo de 180 grados. Entonces ya sabemos que acá el ángulo que debemos colocar es de 180 y el coseno de 180 es menos 1, por lo que el flujo en la cara 1 nos daría 20 por lado al cuadrado por menos 1, que sería menos 20 newton sobre coulomb por lado al cuadrado. Por ejemplo, vamos ahora a analizar cuál debería ser el flujo en la cara 2. ¿Sí? Con el mismo análisis, la misma interpretación, solo que ahora estamos considerando que el lado 2 está formado o está representado acá por esta cara. ¿Sí? Esta sería nuestra cara 2 del cubo. Bien, entonces, vamos a ver. Tenemos que nuestra cara 2 está formado por estos dos lados, ¿verdad? Estos dos lados así, que tienen esa orientación vertical, ¿verdad? Correspondiente al eje Z, y está formado por estos dos lados que tienen esa inclinación correspondiente a nuestro eje Y. Entonces, si el lado o la cara 2 está formado por un plano entre el eje Z y Y, pues ¿cuál sería un eje perpendicular a ese plano? Sería el otro eje que falta, ¿verdad? El eje X. Es decir, que tiene, ¿verdad?, esta inclinación. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el vector área para una superficie cerrada, como nuestro cubo, siempre va a dirigirse hacia afuera. Entonces, aunque ya sabemos que una dirección perpendicular a ese plano estaría en el eje X, no podemos poner el eje X positivo porque estaría entrando al cubo y el vector área debe salir, ¿verdad?, de nuestra superficie cerrada. Entonces, en este caso va a corresponder a esa dirección del eje X, que sería perpendicular al plano ZY, pero hacia afuera, ¿verdad? Sería hacia allá. Entonces miren que por eso se ha colocado esta flechita acá, que vemos que está en el eje X negativo, ¿ven? Porque pues ya con esto estamos viendo que sería perpendicular al plano ZY, como debe ser el vector área para esa cara. Entonces ahora estamos viendo que el vector campo eléctrico, miren que se dirige también en el eje X negativo y el vector área de la cara 2 también está en el eje X negativo, por lo que ambos vectores son paralelos y entre ellos forman un ángulo de 0 grados. Entonces el flujo en esa cara 2 va a ser igual a la magnitud del área por la magnitud del campo eléctrico por el coseno de 0 grados, porque vemos que el vector área en la cara 2 forma un ángulo de 0 con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces nos da que el flujo en la cara 2 es igual a 20 newton sobre coulomb lado al cuadrado. Bien, entonces vamos ahora a analizar cuál debería ser el flujo eléctrico en la cara 3. Para esto ponemos la misma magnitud del campo eléctrico porque es un campo uniforme, sigue con la misma magnitud aunque sea en la cara 2 de 20 newton sobre coulomb, y la magnitud del área es el mismo cubo con los mismos lados, pues también tenemos que es L al cuadrado. Pero vamos a analizar cuál sería ahora el ángulo correspondiente para el flujo 3. Voy a borrar acá porque nuestra cara 3 está formado es acá. Esta sería la cara 3, está como aquí detrás, ¿ven? Entonces estamos viendo que la cara 3 está formado por estos dos lados que son como verticales, ¿verdad? Están en el eje Z, y por estos dos lados acá que tienen esta inclinación, ¿verdad? Esta inclinación correspondiente al eje X, ¿verdad? Al eje X. Entonces, ¿cuál sería un eje perpendicular? Es decir, ¿cuál sería el vector área que debe ser perpendicular a esa cara formado por el eje Z y el eje X? Sería el eje que falta, ¿verdad? El eje Y.
pero no podemos poner el eje Y hacia acá, ¿verdad? Positivo, porque recordemos que en ese caso estaría entrando a la caja y el vector área en una superficie cerrada debemos representarlo es saliendo, ¿sí? Saliendo de la superficie, saliendo del cubo. Entonces sería con esa misma inclinación del eje Y, pero hacia afuera, ¿ven? Hacia afuera. Por eso vemos que con esa flechita se representó la normal de la cara 3, ¿ven? Porque esa flecha, en este caso, en el eje Y, pues está perpendicular a este plano formado por los otros dos ejes, el eje Z y el eje X. Entonces, pues nuestro vector área en la cara 3 vemos que tiene una orientación en el eje Y negativa, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que el vector campo eléctrico, miren que está representado siempre por esas flechas rosadas, que sería en nuestro eje X negativo, ¿sí? Entonces, el ángulo que nos interesa debe estar formado por el ángulo entre ese vector campo eléctrico y esa flecha del vector área en esa cara 3. Es decir, el campo eléctrico está en el eje X negativo y el vector área en la cara 3 en el eje Y negativo. Pero recordemos que los ejes son perpendiculares entre sí, o sea que entre el eje Y negativo y el eje X negativo hay un ángulo de 90 grados, por lo que para el flujo 3 el ángulo que corresponde es en 90 grados. Sin embargo, el coseno de 90 es igual a 0, por lo que en la cara 3 no hay ningún flujo eléctrico. ¿Sí? Ojo con esto, cuando el campo eléctrico y el vector área sean perpendiculares, pues no va a haber flujo eléctrico a través de ese plano. Es decir, tiene sentido. Miren que las líneas de campo eléctrico ni siquiera están atravesando la cara 3, ¿de acuerdo? Se vienen hacia allá y miren la cara 3, pues no le está atravesando, ¿sí? Entonces no tenemos flujo eléctrico en la cara 3. Vamos ahora a analizar cuál debería ser el flujo eléctrico en las otras tres caras. Por ejemplo, en la cara 4, el flujo, pues ponemos la misma magnitud del campo eléctrico, la magnitud del área, pero vamos a ver ahora cuál sería el ángulo en esta cara 4. La cara 4 sería la representada acá por esta cara como delante, ¿verdad? Esta que está aquí es nuestra cara 4. Entonces vemos que está formada por estos dos lados, ¿ven? Estos dos lados que sería como los lados verticales, ¿verdad? Que sería el eje Z. Y vemos que también está formado por estos dos lados con esta inclinación que sería en el eje X, ¿verdad? En el eje, como es hacia allá, sería el eje X negativo, ¿ven? Entonces, el eje X negativo. Sin embargo, va una línea, un eje, un vector perpendicular a ese plano, Z y X, sería el otro eje que falta, ¿verdad? El eje Y. Porque recordemos que los ejes son perpendiculares entre sí. Entonces, un vector perpendicular o un eje perpendicular al Z y X sería el otro eje que falta, que sería el eje Y, ¿verdad? Que tiene esta dirección, así como vemos, inclinada, ¿verdad? Entonces, miren que por esto acá esa flechita está representando el vector área en la cara 4, porque miren que está en el eje que ya deducimos que es el eje Y. ¿Sí? Es perpendicular al plano ZX. Entonces, ese sería nuestro vector área en la cara 4. Entonces estamos viendo que entre el campo eléctrico, que está representado por esta flecha rosada, que se dirige, ya sabemos, en el eje X negativo, y tenemos que acá el vector área está en el eje Y positivo, pues que recordemos que los vectores o los ejes, todos son perpendiculares entre sí. O sea que el eje X negativo con el eje Y positivo forma un ángulo de 90 grados. Entonces estamos viendo que en el flujo para la cara 4, el vector campo eléctrico en el eje X negativo y el vector área en el Y positivo forman un ángulo de 90 grados. Y el coseno de 90 es 0, por lo que tampoco en la cara 4 hay flujo eléctrico. Vamos ahora a analizar nuestra cara 5. Nuestra cara 5 está acá arriba, ¿verdad? Esta sería nuestra cara 5. Entonces, ¿qué vemos? Que la cara 5 está formada por estos dos lados con esta inclinación, que sería acá el lado Y, ¿verdad? Este sería los lados Y, y estos dos lados que tienen la misma inclinación de nuestro eje X, ¿sí? Entonces, el plano
acá la cara 5 está formado por un plano entre el eje Y y X. Entonces, ¿cuál sería un eje perpendicular a ambos? Ah, el otro eje que falta, ¿verdad? Que sería el eje Z, ¿sí? Que iría vertical. Entonces, por eso, miren que con esta flechita vertical se ha representado el vector área acá en la cara 4, ¿sí? Entonces nos interesa el ángulo formado entre el vector campo eléctrico, que vemos que está dirigido en el eje X negativo, y nuestro vector área, que vemos que está en el eje Z. Pero como ya sabemos que los ejes son perpendiculares entre sí, pues entre el eje X negativo y el eje Z hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces ya sabemos que el ángulo que le corresponde es 90, por lo que tampoco hay flujo en esa cara 5. Bien, entonces vamos a ver si hay flujo en la cara 6. La cara 6 sería, la cara 6, acá está representada por esta cara acá debajo. Esta es nuestra cara 6. Entonces vemos que está formado por estos dos lados que tiene esta inclinación. Miren que es la inclinación acá del eje Y, ¿no? Está formado por el eje Y, y está formado por estos dos lados que tiene esta inclinación, ¿verdad? Esta inclinación que sería el eje X, ¿verdad? El eje X. Bien, entonces vemos que si la cara 6 está formado por el eje Y y el eje Z, pues un eje perpendicular a esos dos ejes sería el otro eje que falta, ¿verdad? Que sería el eje Z. Pero como debe salir de nuestra superficie ese vector área perpendicular al plano Y y X, que ya sabemos que debe ir en el eje Z, pues debe ser hacia abajo, ¿verdad que sí? Porque debe salir. O sea, ya sabemos que el eje Z, miren que lo pusimos así vertical, como estaba la flechita, muy bien, pero está saliendo, ¿sí? Que sería hacia abajo, es decir, en el eje Z negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que entre nuestro vector campo eléctrico, que vemos que está en el eje X negativo, y el eje Z hacia abajo, que sería el eje Z negativo, pues se forma un ángulo de 90 grados. También, si lo vemos, por ejemplo, medido desde, por ejemplo, en sentido antihorario, ¿sí? Partimos desde acá hasta llegar al Z negativo, pues tenemos un ángulo de 270 grados, ¿sí? O sea, si alguien pues lo midió en sentido antihorario, pues le corresponde un ángulo de 270, pero también el coseno de 170 es igual a 0. Entonces, independientemente de donde hayamos medido el ángulo, entre ellos, pues como son perpendiculares, el coseno pues va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? O sea que tampoco en la cara 6 tenemos flujo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a analizar ahora? Vemos que en dos caras, en la cara 1 y 2, nos dio flujo eléctrico, pero en ninguna de las otras caras nos dieron flujo eléctrico. Sin embargo, el flujo total va a corresponder a la sumatoria de los flujos eléctricos en cada una de las caras. Es decir, el flujo total va a ser igual a la sumatoria del flujo eléctrico en cada una de las 6 caras. Y ya sabemos que de la cara 3 a la cara 6 no hubo flujo eléctrico. Sin embargo, vemos que el flujo eléctrico en la cara 1 fue menos 20 newton sobre coulomb lado al cuadrado, y en la cara 2 fue lo mismo, pero positivo. Entonces vemos que al sumarlo nos da igual a 0. Entonces, ¿qué concluimos? Que realmente en el cubo no hay flujo eléctrico neto, no hay flujo eléctrico total, ¿sí? Y esto es cierto porque la ley de Gauss nos dice que si una superficie cerrada no encierra una carga, entonces no va a haber flujo neto a través de ella. Vemos que las líneas de campo eléctrico no proceden de dentro de la caja, o sea, dentro de la caja no hay carga eléctrica. Este campo eléctrico está generado por una carga que se encuentra fuera de la caja. Por lo tanto, entonces, a través de la caja no puede haber flujo eléctrico, ¿sí? Ya que no contiene ninguna carga eléctrica, la carga se encuentra fuera. En otras palabras, vemos que no puede haber flujo eléctrico porque miren, por ejemplo, esta línea de campo eléctrico entró a la caja, pero vuelve a salir de la caja. O sea, cada línea del campo eléctrico que entra vuelve a salir, por lo que realmente entonces no hay flujo neto en esta superficie. Esto es porque esto es una superficie cerrada. Entonces, ¿con esto qué concluimos? Que las cargas afuera de una superficie cerrada no provocan un flujo eléctrico neto a través de la superficie. ¿De acuerdo?
En una superficie cerrada, pues una línea de campo eléctrico que entra vuelve a salir, por lo que no hay flujo eléctrico neto si la carga no se encuentra dentro de la misma.